Buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenidos a este estudio Elías y Eliseo, los profetas de fuego. Hoy vamos a seguir con el episodio número 14 y estamos viendo una miniserie dentro de la serie, ¿verdad? Que es la tiranía de Jezabel. Hoy vamos a ver la tercera parte, puesto que estamos viendo las características de este espíritu que influenció a Jezabel, pues para luchar en contra de Dios, ¿verdad? Así que, pues bueno, ya estamos esperando a todos que estén en línea. Un saludo a los que ya están en Facebook, en Instagram. Pongan un dedito arriba, un saludito si la transmisión y el audio se oye correctamente, ¿verdad? Pues para que podamos empezar este estudio. Ya llevamos dos partes de el análisis de Jezabel. Espero que esté siendo de grande bendición para todos ustedes. Y como decíamos muy al inicio, ¿no? Pues que nosotros podamos estar pendientes de que este espíritu pues sigue estando justamente entre nosotros, a pesar de que ya eh, ha pasado miles de años, ¿verdad? Desde que estamos haciendo este análisis, bueno, de Jezabel. Ha pasado pues ya mucho tiempo desde que se manifestó en esta mujer, la esposa de Acab. Y pues bueno, si tú no has visto todos los episodios anteriores, pues tienes que ir allí atrás, bajarle aquí en el Facebook o ir a mi canal de YouTube para ponerte al corriente, puesto que estamos analizando este espíritu desde cómo surge y cómo influencia a esta mujer y lo que sigue haciendo, ¿verdad? Y cómo, aunque la palabra de Dios nos da toda la luz para comprender acerca de este espíritu maligno de parte del reino de las tinieblas, pues nosotros debemos de estar prevenidos porque este espíritu pues sigue rondando en nuestros días, ¿verdad? Y tristemente, pues también en nuestras iglesias. Un saludo a todos los que nos están ya viendo, ¿verdad? En los diferentes lugares aquí en México, en Colombia. Pues ahora estamos una hora más tarde en Colombia, puesto que aquí se retrasó el reloj y parece que así ya va a ser por mucho tiempo. Antes cada 6 meses lo cambiábamos, pero pues ahora el gobierno ha determinado cancelar ese cambio y nos regresó al horario original. Nosotros, este es nuestro horario original aquí en México. Así que pues bueno, en Colombia es una hora más tarde, en algunos otros lugares, pero pues bueno, un pequeño esfuerzo, ¿verdad? Para poder ver este estudio en vivo y si no, pues ya sabes que puedes compartirlo en tus muros para que alguien más lo vea, ir al canal de YouTube o también en Instagram, porque ahí están también todos los episodios. Y bueno, pues vamos a seguir adelante, ¿verdad? Vamos a estar analizando estas características del espíritu de Jezabel, de este espíritu que se anidó en la vida de Jezabel y que siempre estuvo peleando y luchando contra Dios y pues que tiene un final y una consecuencia devastadora, como lo vamos a ver al terminar esta miniserie dentro de la serie de Elías y Eliseo, los profetas de fuego, pues para continuar después ya con Elías y la recta final, ¿verdad?, de su ministerio. Y vamos a encontrar pues cómo hacia esta recta final pues sale a la escena y rompe el plano también profético el profeta Eliseo, que es discípulo de Elías, y vamos a estarlo analizando. Pero pues también Jezabel y este espíritu satánico tienen mucho que ver con Eliseo, así que es menester pues por eso estarlo analizando. Y habíamos estado viendo, ¿verdad?, las influencias de este espíritu y las características. Y pues bueno, nos vamos a ir rápidamente a Romanos en el capítulo 13, en el versículo 3 y 4, puesto que ahí se ve otra característica especial de este espíritu maligno que influenció a Jezabel y que pues bueno sigue vigente, ¿verdad? Hasta nuestros días lamentablemente, y así seguirá, así que hay que estar prevenidos. Entonces Romanos 13, 3 y 4 dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no tener la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y esto pues nos va a dar una introducción. Vamos a orar antes. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, porque nos permites estar
un lunes más compartiendo. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que a través de tu palabra nos muestre, Señor, estas características de este espíritu del reino de las tinieblas, Señor, para que nosotros podamos, ¿verdad?, estar atentos y pendientes y poder identificarlo, puesto que nosotros no desconocemos las maquinaciones de ese reino, del enemigo, de Satanás, y tú nos das sabiduría, Señor, nos das discernimiento de espíritus, porque es necesario que nosotros estemos alerta para que evitemos, Señor, a través de la autoridad que tú nos has dado, Señor Jesús, a través del poder de tu nombre, pues echar fuera, ¿verdad?, estos espíritus, atarlos, Señor, en tu nombre poderoso, para que dejen de influir en la iglesia y que quienes somos tus hijos, pues no encontremos distracción, no encontremos una confusión, Señor, que pues lamentablemente en estos últimos tiempos se da. Pero que seas tú, Señor, mostrándonos el camino, mostrándonos luz, para que nosotros podamos comprender y entender acerca de lo que nos quieres enseñar. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y pues bueno, vamos a seguir. Ya habíamos visto, por supuesto, que pues utiliza la profecía como manipulación, que busca el tener poder dentro de la iglesia, pues para desacreditar líderes, ¿verdad? Y hoy el tercer punto que vamos a estar viendo es que busca, pues por consiguiente, influenciar en todos los demás. Y aquí, como nos dice Romanos 13, 3 y 4, sobre todo el versículo 4, que habla de que porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Es decir, nosotros debemos de comprender que hay un objetivo, como lo hemos hablado muchas veces en este estudio del reino de las tinieblas, que es que nosotros desobedezcamos al Señor, ¿verdad? Que nosotros como hijos de Dios pues le demos la espalda, que no obedezcamos sus mandamientos, etcétera, etcétera. Entonces, pues el apóstol Pablo nos enseña aquí en la carta a los Romanos que siempre hay un Dios pues que es justo y que juzga entre lo bueno y lo malo y nuestras acciones, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos dejamos engañar por este espíritu que busca influenciar, por supuesto, a los demás, aquella persona que está siendo demonizada con este espíritu que influyó en Jezabel, pues empieza a convencer a los demás para hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Y pues la gran advertencia que nos da el versículo 4, y evidentemente habrá un castigo. Dice, vengador para castigar al que hace lo malo. Porque muchas veces pues nosotros podemos hablar acerca de la misericordia, del amor de Dios, ¿verdad? De su infinito perdón, de esto que lo caracteriza y que son atributos inherentes al Padre, ¿verdad? Que son inmanentes al Señor, pero pues a veces se nos olvida que pues dentro también de esa justicia, dentro de lo que Él mismo, a lo que Él mismo está sujeto a su propia palabra, pues ni Dios está encima de su propia palabra, por encima de ella, sino que es fiel porque cada palabra se ha de cumplir como dijo Jesucristo, pues también hay una consecuencia, ¿verdad? Hay un castigo. Y aunque a veces, repito, esa palabra como que no nos gusta mucho, se oye tan fuerte, pues la misma Biblia la dice, ¿verdad? Y ¿quiénes somos nosotros para suavizar el evangelio o qué poder o qué autoridad podemos tener nosotros para suavizarlo cuando estamos hablando pues justamente de una guerra espiritual donde Satanás y sus demonios están activos 24/7 los 365 días del año, ¿verdad? Y que no podemos nosotros romantizar pues lo que sucede en esta guerra espiritual y pues debemos de comprender que dentro de la guerra espiritual el reino de las tinieblas quiere que volteemos nuestra espalda a Dios, que le desobedezcamos y que nosotros hagamos lo malo delante de sus ojos. Entonces inevitablemente vendrá una consecuencia, un castigo. Así, este tipo de espíritu es lo que busca, ¿verdad? Personas con este espíritu de Jezabel que lo tienen muy arraigado, como Jezabel mismo, buscan siempre tener una influencia pues negativa en los demás, buscando ganarse a las masas, buscando ganarse a la mayor cantidad de gente posible, ¿verdad? Líderes, como habíamos visto, pastores, por supuesto, buscar un liderazgo para poder influir cada vez más en las personas. Es una estrategia para manipular a los demás y siempre con el objetivo de querer imponer ideas, ideologías, ¿verdad? Busca eso, este espíritu que hace sentir a la persona que ha abierto lamentablemente la puerta
puerta de su corazón y de su espíritu a este demonio, a este espíritu inmundo, pues para poder, como te decía en un inicio, influenciar de tal manera que podamos voltear la espalda al Señor y entonces hacernos presa de un castigo de la justicia del Padre, además de que pues tristemente lastimamos al Espíritu Santo, lastimamos el corazón del Señor. Y Primera de Reyes, por supuesto, a nosotros nos lo enseña, ¿verdad? Cuando estamos analizando justamente a Jezabel, ¿verdad? Y la reacción que tiene después de que Acab le cuenta justamente todo lo que había hecho Elías, respaldado por supuesto por Dios mismo, y la misma Jezabel, ¿verdad? Nos muestra que no importando lo que había sucedido, no importando lo que Acab le estaba diciendo acerca de que Dios era el verdadero Dios y no Baal, a quien ellos ya adoraban, pues ella se encendió todavía más en ira, más en enojo y amenazó la vida, por supuesto, del profeta Elías. Pero los versículos, tanto en el capítulo 18, el capítulo 19, por supuesto, nos estamos dando cuenta de cómo está influenciando Jezabel a todo un pueblo a través de Acab. Al mismo Acab está completamente influenciado él. Nos relata el primer libro de los Reyes en estos capítulos que ella tenía 850 profetas, ¿verdad? Comiendo de su propia mesa, aun cuando el rey estaba buscando alimento, agua para los animales. Estos falsos profetas de Baal y de Acera no tenían necesidad de buscar agua, alimento, pues lo conseguían de la misma Jezabel, lo que nos hace ver que tenía una gran influencia sobre todo el reino, sobre estos profetas, sobre el pueblo mismo, porque aun cuando Acab, por supuesto, que había hecho lo malo delante de los ojos de Dios al casarse con una hija de los Sidonios, en este caso Jezabel, pues nos damos cuenta de que ya estaba completamente influenciado por ella misma, ¿verdad? Entonces busca influenciar a los demás, no solo para cumplir con sus caprichos, no solo para cumplir con sus objetivos, sino para darse seguridad a sí misma. Incluso estaba rodeada de todos estos casi 1 millar de falsos profetas, ¿verdad? ¿Y qué hacía? Pues se sentía siempre amenazada por los profetas del Señor, los cuales siempre mandó en todo momento a asesinar, ¿verdad? Nos encontramos también que hubo quien estaba del lado del Señor, que aun cuando era la mano derecha del rey, Abdías, ¿verdad? Mayordomo de Acab y por supuesto de Jezabel, logró esconder a 100 de los profetas del Señor. Y bueno, Elías entra, se rompe la escena de las maldiciones en Israel, entra Elías con una advertencia súper fuerte de parte de Dios. Y bueno, no vamos a entrar tanto a detalle, échate los primeros capítulos de la tiranía de Jezabel para que lo podamos comprender, y los capítulos de toda la serie. Y pues bueno, nos damos cuenta de que estaba completamente influenciado, ¿verdad? Y la advertencia, como te repito, que Pablo nos da en el capítulo 13, el versículo 3 y 4, acerca primero de la bondad del Padre y de la recompensa, pero también del castigo a aquellos que hacemos lo malo o hacen lo malo delante de sus ojos, pues reciben un castigo. Entonces, ese es uno de los objetivos del reino de las tinieblas, y este espíritu se encarga de influenciar sobre las personas para justamente conseguir este objetivo, tener este objetivo, que es que quienes conocemos al Padre le volteemos la espalda, dudemos de su poder, dudemos de su amor, y entonces nosotros pequemos, ¿verdad? Trayendo con nosotros algo que va a divertir mucho al reino de las tinieblas, que es el padecer las consecuencias, el padecer el castigo, el padecer el recoger la cosecha, ¿verdad? Sin que esto signifique, aclaro, que quienes somos hijos de Dios, a través de esto perdamos la salvación. No es así. Tenemos por completo la seguridad de la salvación. También tengo ahí en mi canal de YouTube una serie completa de la seguridad de la salvación. Son creo que 6 episodios. Date una vueltecita por allá para que también lo puedas ver. Y sabemos que todo esto pues es influencia del reino de las tinieblas, buscando que como el reino de las tinieblas conoce su fin último, buscando, ¿verdad?, que nosotros hagamos mofa, burla o pequemos delante de los ojos del Padre. Entonces, esto influye muchísimo
como hemos venido analizando, y por eso la importancia de entender el espíritu de Jezabel. Esto viene pasando muchísimo en nuestras iglesias y lamentablemente pues a través de, como vamos a ver en el siguiente punto, de los falsos dones espirituales. De una vez, si quieres, lo podemos ir anotando, ¿verdad? Entonces el 3 fue buscar influencia en los demás justo para hacer lo malo delante de los ojos de Dios y acceder a un castigo. Pues busca también la influencia de todos los demás en el punto número 4, aparentando tener dones espirituales. Ahora, esto es bien importante porque nosotros debemos de comprender que los dones espirituales no solamente provienen de Dios. Cuando hablamos de los dones espirituales de Dios, nosotros nos vamos a dar cuenta que sirven 100% para la edificación de la iglesia. Pero hay también algunos dones que no es la misma palabra que se utiliza para los dones de Dios, sino para los propósitos del reino de las tinieblas, que evidentemente siguen siendo espirituales, ya que también el reino de las tinieblas es espiritual, pero son falsos, ¿verdad? Son prodigios engañosos, son prodigios que no parten de la divinidad, aparentes milagros, y digo aparentes porque aunque puedan tener una manifestación espiritual, eso no significa ni que sean eternos, ni bendecidos, ni de parte de Dios, ni de acuerdo a su voluntad, ni a su propósito, sino que el reino de las tinieblas, Satanás mismo, todos los demonios y los espíritus malignos pueden tener también estas manifestaciones espirituales, estas manifestaciones sobrenaturales, pero son engañosas, mentirosas, ¿verdad? Corruptas, temporales, todo lo contrario a lo que es el reino de Dios. Entonces, hoy ya vimos 2 puntos: buscar influencia de los demás para hacer que nosotros desobedezcamos, como lo hizo Jezabel, reinando por sobre todo Israel, Israel confundido, Israel pensando que Jehová no era Dios, que posiblemente era Baal. Acabe, el mismo rey influenciado por Jezabel, haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Los casi 1000 profetas, falsos profetas de Baal y de Acera, igual siendo cobijados e influenciados por Jezabel. Es decir, todo Israel estaba bajo la influencia de este espíritu demoníaco. Tan es así que hicieron dudar al pueblo de Israel quién verdaderamente era Dios. Y esto era a través de aparentar estos dones espirituales. Punto número 4. Este tipo de personas siempre van a buscar, pues, ser espirituales, hablar sobre los dones, buscar un reconocimiento, te repito, manipular todas las cosas para lograr sus propósitos. ¿Y qué mejor lugar? Ponte a pensarlo, que pues una iglesia, ¿verdad? Una sinagoga, un lugar de congregación, la church, como le decimos, ¿verdad? O la congre, etcétera, nuestros lugares de reunión. ¿Qué mejor lugar para que a través de aparentar dones espirituales poder buscar la influencia engañosa para poder apostatar de la ley, de la ley, apostatar de la palabra de Dios, apostatar de toda la gracia, de todo lo que está establecido en la palabra, para poder acceder a un castigo, ¿verdad? Puesto que haríamos lo malo delante de los ojos de Dios. Se puede buscar la interpretación de sueños, el tener visiones, y todo va a ser engañoso. Aquí el problema es no solo la persona que está siendo influenciada por el espíritu de Jezabel, no solo esa persona que ha abierto su corazón a los propósitos del enemigo, sino terriblemente lo que influye en la iglesia es culpa de la misma iglesia, ¿verdad? Aunque es cierto y es verdad que la responsabilidad de conducir a las ovejas es de los pastores, siempre he hablado de lo mismo. Hay una corresponsabilidad también de los que escuchamos la palabra de Dios para saber que si lo que nos están diciendo está escrito en la palabra o no, como una bendición, y no estamos siendo engañados, ¿verdad? Entonces, pues imagínate en una iglesia una persona que está siendo influenciada por el espíritu de Jezabel, pues puede, como te decía, buscar: yo te interpreto el sueño, yo te aviento profecía, yo soy profeta, tengo dones de sanidades, tengo dones de lenguas, tengo dones, pues todos son engañosos, todos provienen prácticamente de su imaginación. ¿Y por qué de su imaginación? Pues porque no provienen de Dios, ¿verdad? Porque no provienen de la divinidad, porque no provienen del propósito del Padre. Fíjate que hace mucho, por ejemplo, bueno, mucho entre comillas, a lo mejor que serán unos 15 años, ¿verdad? En el grupo de jóvenes hace, sí, como 15 años, llegó una persona, no recuerdo su nombre,
al grupo de jóvenes y era de Siria. O sea, fíjate de qué país estamos hablando, de Siria, donde las manifestaciones demoníacas han sido históricas, ¿verdad? Y él nos decía, después de un servicio de jóvenes, nos fuimos a cenar así en una mesa muy grande todos, delante de los pastores, delante de los líderes, todos los que estábamos en la alabanza y nos fuimos a los tacos y rico, así padrísimo, ¿verdad? Y él nos empieza a comentar y nos empieza a decir, bueno, es que yo cuando escucho omitiré nombres, por supuesto, pero sí personas que estaban en el liderazgo, etcétera, en aquella época en nuestra congregación y en el grupo de jóvenes, decía, a mí me da tanta risa y al mismo tiempo tanta tristeza ver que según ellos hablan en lenguas y sus lenguas no se parecen en lo más mínimo a lo que es el idioma, por ejemplo, árabe. Entonces, pues él es de Siria, ¿verdad? O sea, es como nosotros los latinos todos los que hablamos español, ¿no? O sea, desde México hasta la Patagonia, ¿verdad? Hablamos español y por eso se llama Latinoamérica, pues también por supuesto España, pero hay lenguas que son distintas, sin embargo tienen la misma raíz, por supuesto el español, el castellano, el portugués, el italiano, todas estas lenguas que nosotros, solo de escucharlas, podemos saber si son o no verdaderos idiomas, ¿verdad? Porque se parecen mucho a lo que nosotros hablamos. El portugués, el italiano, el español son muy similares. Hay muchas palabras que se dicen igual. La ejecución o la pronunciación también de algunas otras puede ser muy similar. El acento, la intención, a lo mejor no podemos encontrar el significado verdadero de las palabras, pero podemos escuchar, ahora sí, por decirlo de alguna forma, una tonadita que nos lleva a saber de ciencia cierta qué es lo que se está diciendo, ¿verdad? Nosotros no somos portugueses, nosotros no somos italianos, pero reconocemos, ¿verdad? El idioma, que es un origen latino, ¿verdad? Un origen español, un origen castellano, etcétera, etcétera. Bueno. Lo mismo sucede con la región árabe, lo mismo sucede con las regiones de Asia, ¿verdad? Del lejano oriente. Lo mismo va a suceder con el norte, ¿verdad? De Europa. Lo mismo va a suceder en todo el mundo cuando tienen las raíces de los idiomas que son similares, ¿verdad? Sabemos que es una región árabe, puesto que el idioma, aunque no lo entendemos, se conoce y se distingue como un idioma árabe. Lo mismo los africanos, los países tienen muchísimos idiomas, dialectos, lenguas, etcétera, ¿verdad? Y sabemos que son africanos, no podemos quizá decir de qué país, pero así nos suena. Bueno, esta persona, siendo de Siria, dicen nada que tenga que ver justamente con el don de lenguas. Y a mí me dio tanta vergüenza porque era verdad. Yo conocí gente que estaba incluso en la alabanza, o que eran líderes, o que incluso estaban accediendo prácticamente al pastorado y de pronto decían, y empezaban a hablar y aparte curiosamente, ¿por qué a fuerza queriendo interpretar o queriendo hablar en árabe? O lo que se supone tendría que ser como un idioma de raíz arábiga, ¿verdad? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no podían hablar como a lo mejor alguno oriental, ¿verdad? Entre chino, japonés, entre coreano, pues yo no lo sé, alguno de esos. O a lo mejor, como te repito, africanos, no sé de qué región, si del centro, del este, del Congo, del norte, no lo sé. ¿Verdad? No, no, todo mundo cuando empieza a hablar en lenguas empieza como o intenta pronunciar algo árabe y solo porque digamos en la península arábiga, después más hacia el occidente, pues Israel, etcétera, o sea, solo porque hay desiertos o que todo es camellos y todo es árabe. O sea, qué ridiculez. De verdad estamos siendo convencidos por un espíritu que justamente tiene dones espirituales falsos. Y como este joven de Siria nos decía, es que lo que dicen ni siquiera está cerca de tener una raíz árabe, ¿verdad? ¿Qué nos daba a entender, por supuesto? Pues que todo eran patrañas, que todo eran mentiras. Porque además como nos enseña la escritura, Dios es un Dios de orden. Cuando se hable en lenguas tiene que haber un intérprete y hable uno a la vez. Y de pronto ahora resulta que 5 o 6 personas estaban hablando y según tomados por el Espíritu Santo y además de que eran 5 o 6 al mismo tiempo, ya contradecía la palabra de Dios. No había ni quien las interpretara, ¿verdad? Entonces se volvía todo un relajo. Y entonces este espíritu busca mucho hacer eso, tener, como decíamos en el punto número 3, buscar influencia de los demás para acceder a un castigo de parte de Dios. En el punto número 4, ¿de qué manera? Aparentando tener dones espirituales. La Biblia nos exhorta y nos enseña a nosotros que debemos de estar, como estábamos hablando, vivos, ¿verdad?
tenemos que estar al pendiente de estos espíritus que nos quieren confundir. Acompáñame rápidamente a la primera carta del apóstol Juan, no al Evangelio, sino a la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4. Las de Juan están después del buen Peter, de Pedro. Primera de Juan, capítulo 4, los primeros 3 versículos. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios, el verdadero. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, ¿verdad? El espíritu. Por favor, no empecemos a confundirnos de que, Bruno dijo que el anticristo ya está en el mundo. Pues muy posiblemente sí. Soy de las personas que cree verdaderamente que estamos a nada de que toda la manifestación demoníaca a través del anticristo sea real. Y es decir, ni nosotros lo vamos a ver porque ¡pum!, nos vamos a ir con el Señor. Pero quiero que pongas atención a lo que dice el versículo 3. Dice: todo espíritu que no confiesa a Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. No es de Dios. ¿Cómo es posible que Jezabel no pueda confesar que Jehová era Dios, aun cuando Acab le dijo todo lo que había sucedido? ¿Cómo es posible que Jezabel, este espíritu que la poseía, este espíritu del que está hablando el apóstol Juan, es un espíritu por completo demoníaco que no puede reconocer que Jesús es el Señor, que Dios es Jehová de los ejércitos? Y lo creas o no, la palabra se cumple. No, a mí me tocó estar alguna vez en un seminario de liberación y guerra espiritual, muy centrado en la palabra de Dios, no buscando estas manifestaciones del espíritu, lo digo entre comillas para quienes nos escuchan, sino eran verdaderamente espíritus que estaban influenciando a las personas de una forma, y hay congresos y hay seminarios donde, híjole, como que ahora sí que digamos alborotan el gallinero, ¿verdad? Y empiezan a echar espíritus para afuera y empiezan a enfrentarse al reino de las tinieblas, y es una sacadera y entradera de demonios y de espíritus, y se vuelve de verdad todo un caos, se convierte en una secta, se convierte en algo terrible, ¿verdad? Pero que hay una realidad en que quien está arraigado al mundo y tiene un espíritu ajeno al Espíritu Santo en él influenciándolo, no puede confesar que Jesús es el Señor. No puede reconocer que Jehová es Dios, lo mismo que sucedía con Jezabel. Todo el mundo que dice que es hijo de Dios y que profetiza realmente de parte del Espíritu Santo va a encontrar en la palabra del Señor todo el fundamento. Si alguien a ti te dio una palabra de parte de Dios, edifica tu vida. Si alguien está hablando sobre ti bendiciones, si alguien incluso está hablando sobre ti exhortaciones, si alguien te está diciendo: porfa, arrepiéntete, mira que hay una consecuencia, es difícil, es fea, no es lo más agradable, no te está odiando ni te está maldiciendo. La palabra de Dios también trae exhortación para bendición. Entonces sabremos que es Dios el que habla. Pero si son dones espirituales, que pura prosperidad, pura bendición, y hacer, me llené las manos de oro, en mis dientes me salieron diamantes, estoy viendo los cielos abiertos y veo como las joyas del reino, y cada cosa que se avientan. Y como les decía hace ratito, qué tristeza que este espíritu esté anidándose dentro de la vida de las personas que le han abierto la puerta, pero más tristeza aquellos que son hijos de Dios y que son engañados por este espíritu. Debemos evitar que el espíritu de Jezabel se apodere de nosotros a través de otra persona, que nos aleje de lo que verdaderamente es el propósito del Padre. No, escúchame bien y lo digo con mucho cuidado. No importa si es tu pastor, la esposa de tu pastor, tu líder de alabanza, no importando si es tu amigo de hace 50,000 años, no importando si es una persona o la persona que te presentó a Jesucristo y ahora está metido en un sectarismo y en unas herejías del tamaño del planeta, no lo sigas, no hagas caso, porque la palabra de Dios dice que tenemos que estar nosotros pendientes de esas estrategias del enemigo, resistir a esos ataques, fundamentarnos en la palabra de Dios. Y aún, como dice la Escritura, aún cuando un ángel del cielo descendiera y te predicara un evangelio diferente, sea anatema, es una maldición.
Es una maldición, hermanos, hermanas, familia. Debemos de estar al pendiente. No podemos aventar que todo lo que, te repito, sea como manifestación espiritual, pensar que son dones espirituales de parte de Dios, dones de parte de lo divino. El maligno puede estar detrás de todo esto. Y tenemos que ser muy ordenados. Primera de Corintios 12, que conocemos muy bien. ¿Qué dice el versículo 4? Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Vámonos del 7 al 10. Pero a cada uno les ha dado manifestación del Espíritu. ¿Para qué dice ahí? ¿Para confusión? ¿Te dice ahí para rebeldía? ¿Te dice ahí que es para darle la espalda a Dios? ¿Para que creas en un evangelio diferente? No, dice el versículo 7 que es para provecho, porque a este les da el espíritu de palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo espíritu, y en tu Biblia la palabra espíritu debe estar con E mayúscula, refiriéndose a Dios. Versículo 9, a otro fe por el mismo espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Para que veas que se ponen a hablar como locos según ellos en lenguas, no hay ni quien les interprete, ni como dio testimonio este hermano sirio, ni siquiera se parecen a lo que están hablando, y por qué a fuerza se aferran a hablar, y saca la bazooka, y no sé, y queriendo hacer ahí como un intento árabe. A ver, échate en japonés. A ver, yo no he oído a alguien que diga, ¿has oído hablar a alguien, a un payaso así en asiático? Pues no, ¿verdad? Todos quieren hablar en árabe. ¿Y quién dijo que así era? Así no es la cosa. Ya hablaremos después del don de lenguas. Bueno, entonces imagínense, no vamos a pretender nosotros que todo lo que veamos de forma espiritual proviene de parte de Dios, porque debemos de comprender, me da mucha risa, me estoy acordando todo lo que acabo de decir en lenguas. Todo lo que viene de una forma espiritual debemos de pesarlo, dice la Escritura, que nosotros debemos ser sabios. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo y son para provecho. Todo lo demás es una verdadera falsedad. Te repito, son engañosos, son temporales, son corruptos, no tienen un propósito que glorifique el nombre del Padre. ¿Cómo podríamos pensar que tanto el influenciar a los demás, utilizando la apariencia de los dones que deberían de provenir del Señor, van a edificar a una iglesia? Al contrario, la van a confundir. Y esto nos lleva al punto número 5. Cuando el espíritu de Jezabel está obrando para influenciar como el 3, tratando de usar los dones espirituales, pero de manera falsa, como lo vimos en el 4, ahora en el 5 es bien sencillo. Esto es una evidencia clara de que no está la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Punto número 5, no hay presencia del Espíritu Santo. Cuando una persona se deja llevar por el espíritu de Jezabel, por ese espíritu que influenció a Jezabel, para que lo podamos comprender, no existe ya una comunión con Dios, no puede haber una comunión con Dios, por lo que se va alejando cada vez más del Espíritu Santo. Si yo me estoy buscando engrandecer a mí mismo, si yo estoy buscando influenciar a las personas, si mi objetivo es que los hijos de Dios se confundan y le den la espalda al Padre, si mi objetivo es yo ser reconocido, poder tener la influencia del reino de las tinieblas y que se vean estos prodigios, que llueva oro, que se me llene de oro el cuerpo, que lo que tú gustes y mandes, y que seguramente has visto en muchos de los lugares en los que posiblemente te has reunido o has sabido, eso simple y sencillamente es que cada vez te estás alejando más de la palabra del Señor. Imagínate qué cosa tan terrible. Le estás dando cada vez más la espalda a Dios y te estás llenando cada vez más de este espíritu. La relación con Jesús se vuelve algo entonces vacío. Ya dando entrada ahora sí a todas las mentes demoníacas, a todos los espíritus malignos. Ya hay una influencia real. Cuando no hay Espíritu Santo, todo se llena. Dice la palabra del Señor que cuando nosotros somos liberados
Palabras de Jesús. Dice que nosotros, bueno, pues nuestro corazón queda limpio, ¿verdad? Por el poder y la autoridad de Jesucristo. Pero que este demonio busca regresar a su casa, te lo voy a parafrasear para que lo podamos entender, ¿verdad? Y busca esta casa que ahora ya está adornada, barrida, está limpia, ya somos hijos de Dios, ya nosotros nos limpiamos, ya nos desprendimos de nuestra carne, estamos luchando por guardarnos en santidad. El pecado lo hemos quebrantado por el poder del Espíritu Santo, por la dirección del Señor, por nutrirnos con su palabra en nuestros tiempos de oración, etcétera, ¿verdad? Y estos demonios dicen que toman 7 peores y quieren regresar. ¡Ay de aquel que les vuelva a abrir la puerta! Alejarse una vez más del Espíritu Santo nos empieza a abrir las puertas para que entre otra vez todos estos espíritus, todos estos demonios. Y lo que estaba limpio ahora está sucio, lo que estaba barrido ahora está lleno de tierra, lleno de ceniza, lleno de carbón. Lo que estaba ordenado ahora está desordenado, lo que estaba en luz ahora está en oscuridad, lo que estaba en santidad ahora está en pecado, lo que estaba lleno de la presencia de Dios ahora está lleno de la influencia demoníaca. Y ojo, quienes son verdaderamente salvos, si hay casos, por supuesto, no perdemos la salvación, pero sí llega un momento en que nuestra vida se vuelve un caos, se vuelve un servicio una vez más a la carne, y esa no es nuestra conciencia, porque dice la Escritura que nosotros cuando recibimos al Padre tenemos ya la mente de Jesucristo, pero le damos una vez más lugar a la carne, le damos una vez más lugar, y créanmelo, muchas veces es responsabilidad. Sí, de los pastores, pero también, o de los predicadores de la palabra de Dios, pero también de nosotros que no pesamos los espíritus y no los ponemos en la balanza y en el filtro que es la Biblia, ¿verdad? Porque todas estas personas empiezan a oír a falsos profetas que están metidos aquí en Toluca, en Colombia, en la Ciudad de México, en Estados Unidos, en todos lados, que lo único que hacen es sacar dinero y querer que tú tengas grandes ambiciones económicas. Quieren que tú seas un triunfador y que puedas ofrendar miles o millones de pesos, pero nunca te enseñan a poner las manos santas sobre una persona para que sane o para que reciba al Señor. Eres un exitoso dentro del reino de los cielos por toda la cantidad de dinero que puedes llegar a tener, por toda la cantidad de milagros y prodigios que puedes llegar a hacer con solo abrir la boca. Resulta que ahora hasta cretinos, mercenarios del evangelio, charlatanes, falsos profetas, maestros, sepulcros blanqueados, como decían, ¿verdad? De verdad, por fuera blancos y relucientes, por dentro llenos de inmundicia, que resulta que se transfiguran, que resulta que hacen milagros a la distancia, que paran paralíticos. Miren, ¿qué razón tienen los que se burlan del cristiano que exhibe todo esto? Porque dicen, ¿qué hacen en sus grandes campañas donde se llenan de millones de dólares? ¿Por qué si tú sanas a los enfermos, si puedes transfigurarte, si puedes hablar de grandes economías a través de la palabra de Dios, y porque eres el ungido del Señor y solamente eres ungido del reino de las tinieblas, ¿por qué haces tú en los grandes estadios y no estás en los hospitales? Pues si paras un enfermo, qué ridículos. Si le haces crecer una pierna, no, de veras, son unos payasos. Ahí no está la presencia del Espíritu Santo. Quieres una vez más influenciar, quieres tener el control, quieres sentirte seguro de ti mismo, quieres hacer que la gente peque, quieres dominar a los demás para cumplir con tus propósitos, con tu voluntad y no con la agenda del Padre. Ese también es un espíritu de Jezabel. Nos lleva al punto número 7, son falsos maestros. Y es a lo que debemos de estar atentos, ¿verdad? Y congregaciones así de decenas de miles, creyendo tonterías, creyendo más que pueden ser transfigurados, que creyendo, que dándole más, le dan más crédito a eso que a la palabra de Dios cuando nos dice que nos arrepintamos de nuestros pecados. ¿Por qué nos dejamos influenciar? Ese espíritu de Jezabel está activo. Punto número 6, son falsos maestros. Confunden a las demás con enseñanzas que no vienen de parte de Dios, tergiversan su palabra, emiten juicios sobre su voluntad y no sobre la del Padre. Quieren estropear el propósito del Señor. Lo vimos con Jezabel. Después de que Acab
Le cuenta todo lo que el profeta Elías realizó a través de la autoridad y del apoyo que tenía de parte de Dios y la manifestación completa del Padre diciéndole, gritándole a todos en la cara que Él era el único y verdadero Dios. Ella no quiso entenderlo. Quiso estropear el propósito del Señor, dijo, no va a poder. Y mañana, en 24 horas, tu cabeza y tu cuello estará igual que la de los profetas que mataste, que degollaste. No se va a cumplir el propósito. Luchaban 3 años y medio, estaban buscando y buscando a Elías para hacerlo responsable de lo que Acab y Jezabel eran los verdaderos responsables. Segunda de Pedro 2:18, porque hablando arrogantes palabras de vanidad, suceden por las pasiones sensuales de la carne a los que apenas escaparon, de los que viven en error. Les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de corrupción. No tienen al Espíritu Santo, no hay presencia del Espíritu Santo, punto número 5. Y si no hay presencia también del Espíritu Santo, ¿cómo habrían de mostrarse como verdaderos maestros del Evangelio? Punto número 6, son falsos maestros. Segunda de Pedro 2, 18 y 19, seducen por las pasiones sensuales de la carne, pasiones, ¿verdad? Su propia carne, como Jezabel. Así tenía seducido a todo el pueblo, adorando a Baal, a Acera, y digan, miren, somos los reyes, si no fueran ellos Dios, nosotros no podríamos ser los reyes. Yo no podría, en la sequía más grande de la historia, poder mantener a 1000 vagos satánicos holgazanes denominados falsos profetas. Dice, porque hablando arrogantes palabras, o sea, creyéndose Dios mismos. De vanidad, la palabra vanidad viene del hebreo hebel, que significa vacío. Porque hablando arrogantes palabras vacías, seducen por las pasiones sensuales de la carne a los que apenas escaparon de los que viven en el error. El punto número 6. Los falsos maestros van sobre los más pequeños espiritualmente. Los que apenas escaparon de los que viven en el error. Yo vivía en el error, me escapé de ellos, soy nuevo en Cristo, sobre mí va el espíritu de Jezabel. Ah, pero es que yo llevo una semana. Puedes llevar una semana y ser un verdadero guerrero de Dios. Porque como leímos en 1 Corintios 12, el mismo Espíritu nos da a nosotros discernimiento de espíritus. Pero hay personas que tienen 20, 25, 30, 10, 12, 15 años en el Evangelio y siguen siendo unos neonatos en Cristo. Sobre ellos va el espíritu de Jezabel. Dice el versículo 19, les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de la corrupción. Aquellos que tienen influencia, que están siendo influenciados por el espíritu de Jezabel, pueden prometer muchos, pero no hay Espíritu Santo en ellos. Pueden manifestar dones, pero no hay presencia de Dios en ellos. Hablan y hablan de libertad y ellos son los primeros esclavos de Satanás. Y para terminar, la tercera parte. Nos vamos a aventar todavía otra la siguiente semana. Como habíamos visto, punto número 7, se exaltan a sí mismos. Una de las características de este espíritu cuando influencia a la mujer, al hombre, buscan la autopromoción. Se puede apreciar, como te decía, lamentablemente en las iglesias de todos los tiempos, pero ahora todos quieren el reconocimiento. Todos quieren ser reconocidos como los pastores, quieren ser los principales oradores en los eventos grandes, quieren ser invitados a las naciones, quieren ir de viaje, ya cobran, tienen tarifas, tienen una lista de peticiones, buscan una autopromoción. No buscan el quebrantamiento de su corazón, no buscan la sabiduría de Dios, no buscan el que nosotros podamos ser exhortados y confrontados con la voluntad del Padre para poder vivir de acuerdo a sus principios. Hay una tendencia liberal. Ya todo se tolera,
todo se solapa, basados en que Dios nos ama y que tenemos un libre albedrío y que al hacer uso de ese libre albedrío, no importando si nuestras determinaciones son buenas o malas, estamos reconociendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque Él nos dio la capacidad de hacerlo así. Y entonces no somos responsables por dejarnos llevar por este tipo de espíritus como el de Jezabel. Nuestro libre albedrío nos puede determinar si nosotros queremos y anhelamos ser llenos del Espíritu Santo y buscar al Señor con todo nuestro corazón, o que nos dé flojera, ¿verdad? No hacer nada de eso y mejor dejarnos guiar por el espíritu de Jezabel. La mejor manera, en este punto número 7, de evitar que este espíritu pueda dañar nuestra propia vida espiritual, es arrepentirnos. O sea, como todos los puntos, no solo en el 7 y los 4 que nos faltan, yo creo que para la siguiente semana. Y al inicio de esta serie, dentro de esta miniserie, yo te decía, la idea es que podamos también nosotros ver que de todos estos tentáculos, de todas estas manifestaciones o características que tiene este espíritu demoníaco, pueden estarse anidando en nuestro corazón, en nuestro ministerio, para poder clamar al Padre por un arrepentimiento genuino que nos haga ¿qué? Volvernos a sus caminos. Porque a veces nosotros no nos damos cuenta, eso es verdad. A veces es difícil para nosotros saber si estamos siendo soberbios, saber si queremos exaltarnos a nosotros mismos. Las acechanzas del diablo a veces nos nublan. No somos invencibles, ¿verdad? Por eso necesitábamos un Salvador. Pero a veces sí somos distraídos y no comprendemos ni vivimos la vida abundante que Dios siempre quiso darnos a través de su Hijo Jesucristo, como Él vino a decirnos, porque nosotros no buscamos el caminar de una forma espiritual adecuada. No buscamos andar en lo sobrenatural, no buscamos andar en todo momento en la presencia del Espíritu Santo. En el discipulado que nosotros tenemos con nuestro pastor Jesse, él nos decía, ¿se puede o no estar siempre en la presencia del Espíritu Santo? Pues claro que sí. ¿Puede haber una manifestación del Espíritu Santo en todo momento en nuestra vida? Pues claro que sí. Pero es más sencillo, conocemos mejor el reino de las tinieblas que el reino de los cielos. Conocemos más sobre Satanás porque practicamos más su voluntad que la de Dios, que la de Jesús. Nos es más fácil ver las manifestaciones demoníacas y muchas veces formar parte de ellas que ver en realidad los milagros que también suceden en todo momento a nuestro alrededor y que sí vienen de parte de Dios. En este punto número 7 de buscar nuestra propia exaltación, incluso está en lo íntimo, decirnos, wow, qué gran cristiano soy. No podemos dejarnos arrastrar por ese espíritu, sino llenarnos del Espíritu Santo, ¿verdad? Para que al final del día nosotros podamos decir, sí, Señor, estoy de acuerdo en lo que tu espíritu hoy me está diciendo y quizá no di lo mejor de mí hoy, quizá mi día estuvo lleno de tentación, sucumbí ante el pecado. La mejor forma, te repito, de deshacernos de este espíritu y de estas 7 características que llevamos viendo es buscar el arrepentimiento, pero no solo decir, bueno, oh, ya me arrepentí, hoy Dios me dio el don del arrepentimiento, su Espíritu Santo me trajo convicción de pecado, me arrepentí genuinamente y ahora soy limpio por la sangre de Jesús. Y mañana estar una vez más distraído. ¿Nos tiene que proteger el Señor? Pues claro, ¿verdad? Porque es su promesa. Nosotros viviremos bien a la sombra del omnipotente, bajo las alas del Altísimo. Pues claro, son promesas de Dios. Pero también está que yo me quiero salir de su protección, que yo me quiero salir de debajo de sus alas. Yo quiero empezar a tomar malas decisiones, haciéndome más sabio que el Señor, más sabio que sus propósitos, creyendo que tengo una mejor consideración de las cosas y una mejor solución o resolución de mis problemas, o una mejor manera de vivir de acuerdo a mi experiencia y no de acuerdo a su voluntad y su plan. Eso es exaltarnos a nosotros mismos. Y es lo que lleva a hacer los 6 puntos anteriores al espíritu de Jezabel. Y bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a tener una parte más y con esa vamos a concluir esta miniserie de la tiranía de Jezabel. Este espíritu demoníaco, este espíritu satánico que nosotros debemos de tener presente como una manifestación tangible, como una manifestación de que sí se encuentra operando en estos días
y que puede estar influenciando no solo nuestra vida congregacional, también nuestra vida espiritual, nuestra vida familiar. La sabiduría del Señor nos muestra a través de su palabra inerrante que debemos de estar conociendo las características de este espíritu para jamás llegar a ser influidos por ellas. Y si hay en algún momento en nuestra vida alguno de estos puntos, que nosotros podamos clamar al Padre, donde encontramos siempre redención, perdón de pecados, dirección y fortaleza. Así que bueno, vamos a dar gracias. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este estudio. Gracias por este lunes, Señor. Gracias porque a través de tu palabra nosotros podemos encontrar la dirección correcta de las cosas, Señor. Te pedimos que seas tu Espíritu Santo quien muestra nuestro corazón, que nos redarguya en esta noche, Señor. Si es que hay algo que nosotros estamos abriendo como una puerta, aunque sea la más mínima rendija, para que este Espíritu influencie sobre nosotros. Padre, no podemos pensar que el reino de las tinieblas a través de este espíritu solamente quiere operar a través de pastores, de pastoras, Señor, de líderes, sino que está operando, Padre, en toda la iglesia, puesto que nosotros, teniendo la autoridad de Jesucristo que nos ha sido delegada, pudiendo usar el nombre del Señor como nuestro escudo, como nuestra protección, Padre, nosotros nos convertimos también en líderes espirituales, porque la predicación del Evangelio requiere eso, de un liderazgo, Señor, que tú nos has dado y que tú nos has encomendado. Así que nosotros también somos blanco del reino de las tinieblas y que podemos nosotros quizá estar bajo la influencia de este espíritu maligno. Danos la sabiduría, Señor, otórganos el don del arrepentimiento si es que esta noche nosotros encontramos algo en nuestro corazón. Te pedimos que nos limpies, Señor, de ese pecado, Padre, que nos ayudes a sobrepasarlo, Señor, ayúdanos a que nosotros podamos quitarlo de nuestra vida, que nosotros a través de tu Espíritu Santo podamos mantenernos cada vez más atentos, Señor, para que estos espíritus jamás puedan anidarse en nuestros pensamientos, en nuestra mente y mucho menos en nuestra voluntad. Que seas tú, Señor, guiándonos en todo momento. Ayúdanos, Señor, a tener la disciplina, Padre, de la oración, del escrutinio de tu palabra, de estar siempre atentos en este mundo espiritual que no duerme. Que nosotros no nos distraigamos con toda la vanidad del mundo, Señor, de las obligaciones, de los problemas, incluso de la adversidad, sino que en todo momento nosotros podamos tener una vida en lo sobrenatural, creyendo, Señor, que tú eres poderoso por sobre todas las cosas y por sobre todos los reinos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y bueno, pues cuídense mucho. Nos vemos la siguiente semanita. No se olviden de compartir. Si tienen alguna duda, pregunta, pues también estoy para servirles. Que Dios les bendiga. Y la siguiente semana concluimos primeramente Dios con esta miniserie dentro de la serie de Elías y Eliseo. Así que pues no te lo pierdas, va a estar muy bueno. Invita a más personas que se conecten. Que Dios les bendiga una vez más. Paz y gracia de parte del Señor.